¿Estamos bien o estamos mal? Yo creo que nos falta muchísimo para tener disciplina, pero no nos vamos a cansar de buscar esa disciplina, ser un pueblo más ordenado, respetar la presencia de Dios, honrar la presencia de Dios. Entonces ponga su celular así, por favor. Y también los niños que no suben a su clase, que deberían de subirlos a todos, los que se queden aquí, si están llorando, los papás los tienen que sacar allá afuera a controlarlos, por favor, porque luego nos distrae a todos y todos sufrimos pérdida, ¿correcto? Por eso les damos clases, no les entretenemos a sus niños. No es el tiempo de entretención, es el tiempo de enseñanza bíblica a nuestros niños. Les estamos enseñando principios sólidos en la palabra de Dios. Por eso es importante que pasen a su clase y estén recibiendo esa formación que viene de parte de Dios. Amén. Es diferente si vienen malitos, si ya se les durmió el bebé, eso se entiende, pero si empieza a llorar, entonces me apoyan subiendo a la parte de arriba las escaleras y los controlamos un ratito. No trate de controlarlos aquí o taparles la boca, no van a hacer caso los niños, van a llorar peor, todos se empiezan a distraer, todos los hermanos empiezan a voltear y ya el niño se convierte en niño de todos nosotros porque todos estamos más preocupados por el niño que el papá o la mamá. Es increíble, ¿verdad? Las cosas que suceden a veces. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Y continuamos con esta nueva serie que es la familia cristiana. Ya vimos dos temas introductorios que fueron los 12 valores de la familia cristiana. Y hoy vamos a ver la autoridad en la familia cristiana. Y lo vamos a ver en dos partes, también hoy es la primera parte. Vamos a hablar de 4 tipos de autoridad que Dios ha instituido y hoy vamos a ver las 2 primeras autoridades, ¿correcto? Entonces Romanos 13, 1 al 2, por favor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Tarde damos gloria, honra y alabanza a tu santo nombre. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú instruyas, Señor, nuestros corazones a través de tu palabra, que estemos atentos al mensaje de tu palabra y que podamos ser sensibles al mover de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, no solamente escuchar este mensaje, sino ser hacedores de él. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido que traigas, Señor, que captes la atención de cada uno de los que estamos hoy aquí hacia tu palabra, que estemos atentos a tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Autoridad significa el derecho de gobernar o el derecho a gobernar. Eso significa una autoridad. El derecho de gobernar o que tiene el derecho a gobernar. Toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria. La rebeldía es el principio básico de este mundo. El principio básico por el que se rige este mundo natural es la rebeldía, la anarquía en toda su expresión máxima, mientras que el principio básico del reino de Dios o de los hijos de Dios es la obediencia. Mientras el mundo, su principio básico es la rebeldía, el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Amén. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada uno de nosotros, de cada creyente. Cada creyente debemos someternos a la autoridad de Dios. No es opcional, es un mandamiento. Si estamos en Cristo, nos sometemos
a su autoridad. Para ser totalmente obedientes a Dios, hermanos, debemos también obedecer las autoridades delegadas que Dios ha instituido. Y hoy vamos a aprender un poquito acerca de eso. Dios ha delegado su autoridad para que entendamos de qué estamos hablando y no suframos confusión. Y no vaya a suceder esos extremos idolátricos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de entender qué les estoy diciendo cuando estoy diciendo esto. La autoridad absoluta o obediencia absoluta la debemos a la palabra de Dios. Esa no se cuestiona nunca. Y toda autoridad delegada por Dios le debemos obediencia siempre y cuando esté en el marco de lo correcto, ¿verdad? Depende de qué autoridad estamos hablando. Si estamos hablando de un padre, entonces mientras el padre nos pida algo que sea correcto, le obedecemos. Pero si un padre le pide a un hijo que se drogue, o que se alcoholice, o que mate a una persona, entonces la persona tiene que apelar a una autoridad mayor, que es Dios. Entonces, salvo esos casos, se somete primero a Dios por principios de moral, ¿verdad? Pero mientras sea todo lo demás, aunque tu padre sea de lo peor, puedes tú pensar. Pero si te está pidiendo algo correcto, tú tienes que obedecerlo, ¿sí? Porque la autoridad de Dios reposa sobre él. Entonces, ¿entiende qué estoy diciendo? Es la autoridad delegada, tiene un límite, pero es delegada de parte de Dios, ¿correcto? Entonces, entendamos mejor, ¿qué es una autoridad delegada? Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Un juez, un oficial de tránsito, un maestro en el aula de la escuela, un pastor, ¿sí? Son autoridades delegadas de parte de Dios y representan la autoridad de Dios, porque Él estableció esos principios, ¿verdad? Entonces, toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Y entonces recordamos lo que ya les dije hace un minuto. En primer lugar, la autoridad directa de Dios. ¿Cuál es la autoridad directa de Dios? Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra, dice la Biblia, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Ya, autoridad directa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento, ¿verdad? Autoridad directa de parte de Dios. ¿Se entiende el concepto? Pero segundo, autoridad delegada. Ponga atención particular aquí. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Lo representen y ejerzan su autoridad. ¿Qué de aquellas autoridades que ni conocen a Dios, ni temen a Dios, ni le aman? Aún así, en virtud de su cargo honroso y de la autoridad que les ha conferido una nación o un gobierno, debemos someternos a esas autoridades, y entonces hago la acepción, siempre y cuando no comprometan los principios morales de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Correcto? Si te pasas una luz roja, es una infracción. ¿Sí? Tú eres hijo de Dios, tienes que pagar la multa correspondiente, porque es una autoridad. Y aunque la gente de tránsito te pida un arreglo económico, la multa, vas a ir al corralón, te voy a cobrar. Y muchos hermanos dicen, no tenía otra opción, pastor, ¿qué hacer? Sí tenías otra opción, hermano, no haberte pasado la luz roja. Amén. Sí tenías otra opción. Entonces tienes que someterte a las autoridades. ¿Sí? ¿Vamos bien? Como que nos va a incomodar un poquito el tema, tal vez, pero va a ser para bien. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Padres, profesores,
policías, jefes, gobernantes, etcétera, son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Porque el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Leíamos en Romanos 12, verso 2. ¿Sí? Las 4 clases básicas de autoridad. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad. Vamos a considerar cada una de estas 4 clases de autoridad. Les recuerdo que el día de hoy veremos 2 para comenzar. Bien, vamos a hablar de la familia. Es el núcleo de todo, ahí comienza todo. En las escuelas recibimos enseñanza. En el hogar recibimos los valores. En la escuela se va a recibir enseñanzas, ciencias, conocimiento. Adquirimos conocimiento, pero en el hogar se imparten valores. Lo que el padre dice a un niño menor de 5 años tiene nulo valor comparado con sus acciones. Si las acciones del padre gritan o demuestran algo diferente a lo que le está diciendo el niño en su raciocinio no oye las palabras del padre, sino ve la congruencia de sus acciones. ¿Verdad? Entonces lo que el niño aprende es el ejemplo. ¿Quién le va a dar los valores al niño en el hogar? Los padres. Hoy estamos cansados, estamos absortos ante tanta delincuencia en nuestras calles, tantas formas diferentes y aberrantes de delincuencia. Y nos preguntamos, ¿por qué? Todos esos delincuentes son hijos de alguien. ¿Dónde lo aprendieron? En el hogar. Y pueden decir los padres, es injusto lo que usted está diciendo porque yo no le enseñé a mi hijo a secuestrar o a matar. Sí, tal vez no como tal, pero no le pusiste límites la primera vez que le levantó la mano a su mamá, la primera vez que le gritó a su mamá. No le pusiste límites. Y un niño, una criatura que crece sin límites, te recibe esos principios. No, a su mamá usted la respeta. Le habla a sus hermanos con respeto. Aquí se acaba la comida que se sirve se aprecia, se come. Muchos padres son tan permisivos con este asunto de los alimentos con sus hijos. Si quieren comer, sino que lo dejen. No, es que a él no le gustan las verduras. Y ahí está la mamá haciéndole una hamburguesa. No, no es un restaurante, hermanos. No es un restaurante, es una casa. Y ahí se come lo que se prepara. Y se agradece. Se deja el plato limpiecito. Y se le dice, gracias mamá. Qué rico te quedó. ¿Te ayudo a lavar los trastes? Muchos papás ahorita sintieron que están en una fantasía, ¿no? Aquí se agradece lo que se sirve de comida y se lo acaba todo. ¿Sabe qué me decía mi madre siempre? Bueno, los que me conocen un poquito o me han invitado a comer, saben que no es particularmente mi problema eso de dejar comida. No es como un problema que yo tenga desde niño. Yo no dejaba comida, yo pedía más comida, más bien. Pero aún así, si de repente había algo que quería como que no, como que... Mi madre hermosa siempre me recordaba a los niños de África que se estaban muriendo de hambre. Y entonces yo me tenía que comer todo. Hoy somos tan permisivos en la ver.
¿A qué horas pasó? Usted le va a pedir permiso a sus hijos para hacer algo, porque sus hijos ya van a tener más autoridad. Y el que rompe los principios de Dios no vive en bendición. Nunca, nunca se podrá vivir en bendición si rompemos los principios establecidos por Dios. Seamos cuidadosos. Amén. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre, ¿dónde están los varones aquí? Que el padre sea la cabeza del hogar bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. La serie se llama La Familia Cristiana. Entonces no será necesario en cada punto hacer la acepción en los casos donde el padre o la madre o los hijos no sean cristianos. No estoy obligado a hacer la acepción en cada caso, sino puedo hacer una mención según a criterio propio, ¿verdad? Pero aclarando, la serie se llama La Familia Cristiana. Entonces se obvia que estamos hablando de creyentes, ¿correcto? Y las acepciones pues entonces deben ser obvias para ustedes. Si un padre no es cristiano, no podemos esperar todas estas cosas o estas enseñanzas, ¿correcto? Pero si la mujer es cristiana, debe pedir por su varón y se debe sujetar a él. ¿Sí? Solamente los casos cuando le pida algo que vaya en contra de los principios de la palabra de Dios, apela a una autoridad mayor, dice, no en rebeldía, pero eso yo no lo puedo. Porque yo digo, te acompaño, emborráchate, cáite, hazte lo que quieras, pero yo no. Te respeto, me someto, pero eso no lo puedo hacer. ¿Correcto? ¿Es fácil? No. ¿Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? Son mejores dos que uno porque tiene mejor pago de su salario. Porque si el uno cayera, el otro le levantará, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces el padre es cabeza en el hogar bajo la autoridad de Dios. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Los hijos están igual de sujetos al padre que a la madre. La Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. Para que no piense que saco textos apócrifos, ¿verdad? Que no dice la palabra de Dios esto. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén, hermanas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En algunas cosas no, en todo. Hijos, obedeced. En la familia Dios ha puesto su autoridad delegada en los padres, papá y mamá. Y te sujetas a papá y a mamá. Cuando seas mayor de edad y si puedes ser tan independiente para formar tu propia casa, tu propio hogar y subsidiar tus propios gastos, hazlo. Pero si aún siendo mayor de edad quieres respetar a tus padres y hacer las cosas como manda la Biblia, nunca te faltará cariño, protección, alimentación en tu hogar. Pero respeta a tus padres. Hónralos, ¿sí? El que está todavía en casa les debe no solo honra, sino obediencia. El hijo que ya se casa le debe a sus padres solamente honra, no obediencia. Porque si les debiera obediencia, eso va a generar un montón de pleitos en el matrimonio. Ya obediencia no, honra. Te da un consejo, escúchalo. No creas saber todo. Ay, papá, ¿para qué me dice eso? Yo ya sé. Bueno, ¿y por qué estás viviendo como si no supieras? ¿Verdad? Entonces, regularmente los padres no nos van a dar un consejo para mal. Ahora, tú eres cristiano, si estás escuchando que el consejo que te están dando no es bueno, respeta lo que te está diciendo papá o mamá, hónralo y no vayas a la casa a aplicarlo. Criterio. ¿Correcto? ¿Vamos bien?
Oh, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que sean obedecidos. La Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Muchas veces los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios a su conveniencia. Por ejemplo, que dijera el versículo de Efesios 6:1 así: obedece a tus padres si tienen razón, o si tú crees, o si te mandan a hacer las cosas en una forma amable, agradable y con motivación económica todavía. Tienda su cama, mijo, le voy a dar 50 pesos. Tiende su cama y me va a dar los 100 pesos de su domingo, porque no alcanzamos a sacar los gastos de la semana. No, yo no creo en la explotación a los hijos tampoco. Ese es el otro extremo. Eso a mí no me gusta. Eso fue una broma, pero yo creo, si ya los hijos empiezan a trabajar y empiezan a producir, déjelos que su dinero sea para ellos, para que ellos lo disfruten. Si está viendo que está gastando en puras barbaridades, dele un consejo, oriéntelo y enséñele el valor del ahorro. ¿Correcto? Amén. Gloria a Dios. El joven que desea agradar a Dios no usará estas excusas. De hecho, no usará ninguna clase de excusas. En cambio, escogerá obedecer a sus padres, porque eso es lo correcto a hacer. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Hermanos, usted no es un dictador, usted es un padre. Su autoridad es Dios. Usted le tiene que responder a Dios de cómo está ejerciendo su autoridad. Así que si usted cree que ejercer su autoridad es a golpes, bueno, hágalo, golpee y luego vaya ante Dios. Enfréntese con Dios y vea si esa es la forma correcta. Y luego platicamos. ¿Correcto? Usted ejerce su autoridad, no es un dictador, usted le va a dar cuentas a Dios. También esos que ejercen su autoridad con puras palabras altisonantes. Imagínese usted nada más. Algunos piensan que entre más griten los hijos, más van a obedecer. Entre más les griten, más. Yo no sé hasta qué hora entenderemos los padres que los hijos no obedecen a gritos. Obedecen con el ejemplo. Te han visto caminar una vida recta y cuando le pides que se haga algo, te obedece. Y no me diga a mí que es fácil para mí decirlo, tengo 4 hijos. Estas son las cosas que usted no puede venir a mí y decirme: pastor, para usted es fácil decirlo. No, para mí no es fácil decirlo. Tengo 4 hijos. Pero estas cosas son así, no porque yo las diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Vamos bien? También el varón es el responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos de Dios. La mujer no debe tomar la iniciativa de que vamos a leer la Biblia, de que vamos a orar. No debe ser el varón, La Biblia dice, fíjese cómo dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Varón, ame a su mujer, sobre cualquier cosa, ámela, ámela, ámela. Sea tierno, sea cariñoso. Te amo, vida mía. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo con todo mi corazón. Sea tierno. Una mujer necesita palabras tiernas. A veces muchos varones dicen: es que mi esposa me trata rete mal. Bueno, pobres. No se crean, no, pobres, no. ¿Cómo has tratado a tu esposa? Acuérdate cómo eran recién casados. A lo mejor era tan amorosa. A lo mejor era tan tierna. A lo mejor era tan dulce. Y si ni de recién casados lo fue, pues bueno, ya no tiene remedio, nunca fue. Pero pídele a Dios que la cambie. No que te cambie de mujer,
sino que cambia a tu mujer. Pídele a Dios, Señor, cambia a mi esposa, cámbiala, Señor. Padres, Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa provocarlos a ira? Es que también a veces los padres somos tan tercos. Y es que esa es la verdad y hay que reconocerlo. Están ahí las criaturas sin molestar y estamos tan inoportunos de tratar temas cuando no es el momento. Va un poquito mal en la escuela el hijo. No te esperas a la hora de comida que van a estar todos los hermanos, hasta la abuelita de visita ahí, y le tocas el tema. Y entonces, ¿cómo vas, burrito, con eso de la escuela? ¿Cómo se va a sentir el niño, el jovencito? Humillado, como una burla a su integridad. A él, a solas, ve a hablar con tu hijo, habla con tu hijo, forma a tu hijo. ¿Cómo vas en la escuela, hijo? ¿Por qué vas mal? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué puedo hacer por ti? Hable con su hijo, comuníquese. Hablen con sus hijos, hablemos con nuestros hijos. Pregúnteles cómo se siente. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te sientes? Y adelante, hijo, échele ganas. No me gusta esa condición, pero ánimo. Te puede. Chihuahua, si por eso es mi hijo, hombre. No, ¿verdad? No, sin arrogancias tampoco, ¿verdad? Usted es un hijo de Dios. Dios va a bendecir tu vida, hijo. Quiero orar por ti. Claro, si usted nunca lo ha hecho y los primeros 5 minutos que usted está haciendo la hora de nuevo, que apenas lo comienza a hacer, si el hijo estaba en el videojuego, pues va a estar está asustado. Pues, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Por qué está platicando conmigo? Va a ser para él algo nuevo, una sorpresa, pero un día le va a poner pausa al videojuego. Y un día, tal vez hasta lo apague. Invítelo a caminar juntos en la calle. Invítele un helado a su hijo. Es su hijo. Amen a sus hijos. Respétenlos, trátenlos con dignidad. Bastantes atropellos sufren en las calles para recibir atropellos y humillaciones de sus padres. Ámelos, dígales, te admiro, hijo. Creo en lo que estás haciendo, creo en lo que estás, aunque sea un seisote, ay, se vea bien feyote ese 6. Creo en ti, hijo. Mira, este 6 se puede convertir en 9. Échale ganas, hijo. Te animo. Ánimo. ¡Ánimo! Ahora, ¿cuál es el segundo nivel de autoridad delegada? El gobierno. Dejamos ya el tema de la familia. Ya entendimos en tenores generales, una familia cristiana tiene un padre que es autoridad, una madre que también ejerce su autoridad sobre el padre. Lo que dice el padre es en serio, nada de que tu papá está loco, no le hagas caso. No. Lo que dijo papá se hace. Si no le parece a usted justo, mamá, vaya después, aparte que no están escuchando los chiquillos, y dígale, esposo, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Crees tú que sea lo mejor? Escuche sus razones. Si cree que haya que darle un consejo, déle un consejo. Pero si él persiste en su decisión, entonces usted déjeselo a Dios si cree que está mal. ¿Correcto? Usted, hermana, se somete. Hermanas. Aleluya. Bueno, pasamos a lo siguiente. Ay, hermano, les acabo de dar una livianadota. Espero cuando menos un chocolatillo, algo. El gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios estableció el gobierno humano. Y usted puede decir, este gobierno tan imperfecto. No, espérate. La forma de ejercer el gobierno es decisión del hombre. El concepto de gobierno es establecido por Dios. Ya va tomando forma, ¿verdad? El concepto es puro, se necesita un gobierno, si no esto sería un desorden, imagínense. Si así, oiga, entonces,
Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. No lo hizo para nuestro mal. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad en toda piedad y decoro. Vamos a 1 de Timoteo 2:2. 1 de Timoteo 2:2. Repito la cita, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Vamos a leer desde el 1. ¿Lo tienen? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos estar orando por nuestro gobierno. Y si nos parece totalmente corrompido, si nos parece totalmente mal, con mayor razón, Señor, guíalos, dales luz, dales sabiduría. Toca sus corazones. Pido por mis gobernantes, los pongo en tus manos, Señor, que se conduzcan correctamente. Profesores, hoy no se respeta a los profesores y tristemente los profesores no respetan a sus alumnos y entonces ya es una bola de nieve, ¿sí? Los profesores llevándose con los alumnos, haciéndoles bromitas pesaditas, apodos, malas palabras. Así se llevan con los alumnos, muy graciosos. Les resta su autoridad, pierden su autoridad con esa conducta tan inapropiada. En el punto anterior se me pasó decirles, papás, les tengo algo que muchos se van a alarmar, Van a decir que estoy loco. Bueno, ¿qué tiene? Pero los padres no somos amigos de nuestros hijos. ¿Sí? Yo he oído muchos padres que dicen, yo soy el mejor amigo de mis hijos. Sí, híjole, ya la regaste, hermano. Tú no eres su amigo, eres su padre. ¿Sí? Yo quiero mucho a mis hijos. Me gusta platicar con ellos, disfruto platicar con ellos, pero no soy su amigo. No soy su amigo. Ni modo. Soy su padre. He dicho. Soy su padre. No soy su amigo. Es la verdad, Ya lo entendió bien, hermano. Entonces, los profesores deben respetar a sus alumnos, los alumnos tienen que respetar a los profesores, ¿sí? Porque es una autoridad puesta por Dios. Si el maestro no se conduce adecuadamente, tú obedece en lo que sea correcto, si no, entonces apela a una autoridad inmediata mayor. Sí, aunque seas el chismosillo, ¿verdad? Ve a la dirección. Mire, el maestro me habla así, me dice así, yo nunca le he hablado así, nunca le he dicho así. Si ves que el director se rió de ti, entonces estás en serios problemas porque ni el director te va a hacer caso. Pero son una autoridad con todas sus deficiencias y deben de ser respetadas. Y siempre se presta que a los profesores se les hace burla desde tiempos inmemorables cuando yo estaba joven, ya todo eso, bueno. Desde hace muchos años no había celular ni nada de esas cosas, pero ya hacíamos memes. Siempre en hojas de máquina, en hojitas de cuaderno hacíamos los dibujos de los maestros, siempre haciendo burla de los maestros. Apodos. ¿Con quién toca la clase? Con este, con aquel. Toda la ganadería ahí. Nunca por su nombre. Se debe respetar a los maestros. ¿Sí? A los policías, no, aquí en México. Híjole, se me vino una rachita que toda esta semana hasta parece que a propósito de que iba a dar este tema, videos que me encontraba en Facebook de gente que trae a burla a los policías, que golpea a los policías, que los agarra patadas a los policías. No hay nada de respeto. Ahora, hay mucha corrupción, yo puedo entender todo eso, pero es una autoridad. Usted debe respetar en la medida de lo posible, ¿correcto? Porque si entonces los cristianos tenemos el mismo privilegio que la gente que vive sin leyes, ¿de qué sirve ser cristiano? Dice que la creación, que las criaturas esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
¿Te estás manifestando con principios de integridad, de respeto, de obediencia, de convivencia mutua? ¿Eres un ejemplo de respeto a los demás? A los jueces, a funcionarios locales y federales, municipales, estatales, federales. Todos son autoridad, sin distingo de color o partido. Son nuestras autoridades toda vez que están ejerciendo el poder. Son autoridades delegadas por Dios. Puesto que representan la autoridad de Dios, debemos obedecerles. La Biblia dice, cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley, ciudadanos ejemplares. El estudiante en la escuela da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento y demuestra respeto hacia sus maestros. Cuando no hace esto, deshonra a Dios. Como seguidores de Jesucristo debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. La Biblia dice, 1 Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer las autoridades y al gobierno. Cuando los fariseos le tentaron y le preguntaron a Jesús si se debía de pagar impuestos al César, ¿qué les respondió el Señor? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Le querían tentar para que él de manera disidente o de manera anarquista dijera, no, nosotros no pagamos impuestos. El César es un gobierno autoritario, un gobierno de facto. Nosotros no pagamos impuestos al opresor, nos vamos a levantar en armas. Bueno, esperaban todo eso porque veían en Jesús muchos matices de un verdadero revolucionario. Y la respuesta de Jesús impactó a muchos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es la inscripción en la moneda? Del César. Dad al César. El dinero estaba en la boca de un pez. No sé si recuerdan eso. Lo tomó y pagó. Y el apóstol Pablo nos dice, no debáis nada a nadie, sino el haceros el bien unos a otros. Paga tus impuestos. Bueno, y los pagamos porque hasta chicle que compramos, ¿verdad? Va tasado el impuesto. Pero tenemos que someternos a nuestras autoridades. Concluimos pues. Este es un momento feliz para muchos. Lo digo siempre con honestidad. A aquellos que les cansa un poquito el ritmo de una predicación, cuando digo la palabra mágica, concluimos pues, hay alegría en sus corazones. Lamentablemente a veces están tan distraídos que no me oyeron cuando digo concluimos pues, y se frustran de disfrutar este momento. Entonces disfruten. Concluimos pues, que para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer es obedecerle. Lo más importante que podemos hacer para agradar a Dios verdaderamente es obedecerle en su autoridad directa y en su autoridad delegada. Aleluya. Gloria a Dios. Para ser totalmente obedientes al Señor debemos obedecer también sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo dijo, vamos a buscar Tito 3:1. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Para ser completamente obedientes a Dios debemos obedecer las autoridades delegadas por Dios. Joven, has sido rebelde con tus padres, arregla hoy las cosas. Pídeles perdón, comienza a obedecer. Hermana, no se ha sujetado a su esposo, pídale perdón a ese pobre hombre. Ama a tu esposa tiernamente. Respetemos nuestro gobierno y nuestras autoridades. Quiero pedirle a todos los jóvenes y adolescentes que están hoy aquí presentes que pasen al frente porque queremos hacer una oración por ustedes.